Mi amigo, mi hermano que nos escuchas, continuamos con este mensaje serial de ser como niños y quiero continuar en esta línea y voy a leer para ti este pasaje bíblico del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 2 y 3. Dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es interesante lo que Jesús hace cuando nos compara a nosotros los creyentes con un niño. Recuerdo en alguna ocasión cuando yo era muy niño todavía y yo veía a mi papá y yo veía que mi papá hacía muchas cosas en mi casa. Él siempre realizaba diferentes tareas en el hogar y yo veía a mi papá que él no se le dificultaba nada. Él siempre tenía una solución para todas las cosas. Recuerdo con mucho cariño cuando él cortaba árboles que había en el terreno de mi casa y entonces él hacía, cuando ya se secaba la madera, él lo cortaba y lo hacía de tal manera que apareciera un mango para una hacha, para un pico, para una pala, para un martillo. Y eso me llamaba la atención a mí. El deseo mío como niño en aquel entonces era ser como mi papá y buscaba de alguna manera hacer lo que él hacía. A mí me llamaba la atención porque yo aprendía de él. En ocasiones estaba a su lado viendo cómo trabajaba la madera con una herramienta muy rudimentaria de carpintero. El deseo mío era siempre hacer lo que mi papá hacía. Nosotros, cuando Cristo dice que seamos como niños, está refiriéndose también en este aspecto, de que nosotros tenemos que entender que como hijos en el reino de Dios tenemos que replicar lo que el mismo Jesús hacía aquí en la tierra durante su ministerio terrenal. Entender la naturaleza de ser hijo es aplicado aquí de esta manera. Tú ves lo que tu padre hace y también tú lo quieres hacer. Así actúa un niño. Por eso algunos pueden decir: se parece mucho a su papá. Los niños aprenden de sus padres cuando los escuchan hablar, cuando los ven ejerciendo o haciendo alguna tarea del hogar. Ellos aprenden lo bueno, pero también aprenden lo malo. Pero en este contexto del reino de Dios, Dios quiere que nosotros seamos como niños para que aprendamos lo que Él hace a través de las obras de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, que encontramos registradas en su palabra. En Juan 5:19, Jesús declara: no puede hacer nada por sí mismo el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Notemos lo que dice la porción bíblica, que dice que lo que el Hijo hace es porque Él lo ve hacer en el Padre. Y esto lo está hablando por sí mismo, pero también hace una declaración muy poderosa. Dice que también el Hijo lo hace igualmente como el Padre. El Hijo replica lo que el Padre hace porque Él lo ve hacer tal cosa. El niño aprende de su papá. Él es su ejemplo a seguir. Si su papá no le enseña, él no puede hacer nada por sí mismo. Necesita ver al papá que él lo haga. Solo así Jesús puede replicar como hijo lo que el Padre hace. Dice: lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que el papá hace para el niño es bueno, nunca va a ser malo. El Hijo copia al Padre. Y si el papá es original, el Hijo también lo es. Si el Padre trabaja,
el Hijo también trabaja. La Biblia dice en Juan 5:17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando un hijo ve que su papá es responsable en su casa, el hijo también va a ser responsable en su casa en todo lo que concierne a la responsabilidad como papá. Si el papá trabaja, el hijo igualmente también va a ser un hombre trabajador cuando él crezca. El reino de los cielos, mi hermano, es un reino espiritual. La Biblia dice que de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, dice, no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino espiritual y Dios desea establecer un reino en cada corazón. Dios desea establecer su reino en tu corazón. Si tú no conoces de Jesucristo y nunca has tenido un encuentro con ese Dios poderoso que yo conozco, Dios quiere establecer ese reino en tu corazón y gobernar y dirigir tu vida. Hermano, mi amigo, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, cada momento, hermano, puede ser una oportunidad para avanzar en el reino de Dios. Porque este reino se avanza a través de la justicia de Dios, de la paz de Dios y del gozo de Dios en todas las situaciones. Mateo capítulo 10, versículo 10, Jesús les dijo a sus discípulos y les dio autoridad y les dijo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos de su enfermedad, expulsen a los demonios. Ustedes recibieron ese poder gratuitamente, no cobren nada por emplearlo. Notemos lo que dice aquí Jesús. Dice que Él les dio autoridad. Es interesante y a mí me llama la atención porque nosotros tenemos delante de nosotros un desafío muy grande como creyentes, el ir y sanar a los enfermos. La Biblia una y otra vez nos dice que oremos por los enfermos. Dice la Biblia en Santiago, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y úngale con aceite. Y que si nosotros creemos y Él cree, dice la Biblia, que sanará el enfermo. Es interesante, hermano, que Dios nos dio ese poder, Dios nos dio esa autoridad. Como hijos debemos de replicar lo que Jesús hacía aquí en la tierra. Yo no sé, hermano, si tú estés entendiendo lo que te estoy hablando ahora. Yo no sé si estés comprendiendo lo que yo te quiero decir. Tú, aquí en la tierra, eres una réplica de Jesús. No esperes a que Dios deje su trono para hacer las cosas. Ejemplo tenemos en Jesús. Recuerda que el reino de Dios está presente aquí y Dios te ha dado una asignación. Aquí este reino está presente en este momento, en todo tiempo, y no solamente a través de ti, sino a través de las obras que Dios te dio para que tú hicieras, a través de tu ministerio, a través del trabajo para extender el reino de Dios. Si tú eres un hijo de Dios realmente y tú quieres replicar las obras de Dios, es porque tú realmente vives en comunión con Dios y sí sigues la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú haces esto, tú estás habilitado como hijo. Hermano, amigo, tenemos un desafío por delante. Mira, yo tengo un hijo y me da gusto que mi hijo haga lo que aprendió de mí. Empieza a declarar esta verdad de nuestro Dios. Haz que tu papá se sienta orgulloso de ti. Tú eres un hijo de Dios. No te menosprecies. Si Cristo ya ha lavado tus pecados, te ha quitado tus pecados, tú estás limpio, tú has nacido de nuevo, has nacido del cielo, le perteneces a Dios.
Tú tienes esa autoridad. Dios te ha dado una asignación. Dios te ha dado un ministerio poderoso que está en tus manos desarrollarlo. Dios te ha dotado de ese poder para hacer prodigios, para hacer señales y maravillas. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Qué poderoso es esto que estamos hablando ahora! Dice que Jesús nos dio esa autoridad, nos dio ese poder. Es tiempo de liberar lo que Dios ya te otorgó. Es tiempo de darle permiso en tu fe y a través de tu fe para que tú empieces a ejercer lo que Dios ya te puso en tus manos. Él ya te dotó de ese poder. Él ya te dotó de esa autoridad a través de ese reino poderoso de los cielos que está siendo evidente a través de tu vida, a través de tu servicio a Dios. Recuerda, hay gente con necesidad, hay gente, mi hermano, que desea que tú repliques lo que Dios ha hecho, lo que Dios establece, y podemos ver a través de la Escritura en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Dios estaba entregándonos a través del sacrificio de Cristo esa libertad para ejercer, para tener dominio, para tomar el poder en nuestras manos y hacer un cambio en la vida de las personas, transformar los corazones, traer la paz de Cristo, el gozo de Dios, el amor de Dios a través de ese reino poderoso. Hermano, amigo, tenemos un desafío por delante. Levántate, levántate en fe, créele a Dios, créele a Dios. La Biblia dice que los que en Él creen, dice que no serán avergonzados. Quiero dejar este mensaje en tu corazón. Tú eres una réplica de Dios aquí en la tierra. Créele a tu Dios y Dios se va a glorificar a través de tu vida. Que la paz de Dios, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén contigo. Bendiciones. Shalom.